Muy buenas noches. Una semana ha transcurrido y qué semana. Creo difícil que hayamos encontrado, si buscamos, una semana más intensa, más álgida que esta, en política. Pero no se olviden, además de que las urnas hablaron y se supone que habló la voz del pueblo, al menos del 50 o un poquito menos del 50 que votó, también el coronavirus no nos da tregua y no hay que olvidarlo, pero tampoco esa pobreza extrema que los últimos estudios indican que asola no solamente a Chile, al mundo. Y aquí estamos nuevamente, porque nos encaminamos ahora hacia el rumbo hacia noviembre. El canal y este equipo en el que yo soy el rostro, pero hay mucha gente detrás, intentó darles a ustedes las claves de quienes aspiran a conducir este país, a sacarnos, los que van a intentar sacarnos de lo que ha sido el coronavirus, la pandemia económica, la crisis de todo tipo que estamos enfrentando todavía. Nadie sabe cómo saldremos, todavía estamos en el túnel. Esta noche les vamos a presentar los mejores momentos de 3 hombres que se inscribieron el miércoles pasado y que intentan llegar a la moneda. Son los hombres que representan a la derecha. Pasaron todos por aquí, salvo uno de los 4 que fue inútil. Lo contactamos desde febrero y fue el único que dijo que no quería, aunque siempre dijo que sí, pero finalmente no estuvo aquí, Joaquín Lavín. Este ha sido el esfuerzo de todo un equipo por intentar que todos ustedes sepan qué piensan, qué postulan, qué programa tienen, cuáles son las intenciones de cada uno de los candidatos. Los dejo con el primer invitado de los hombres candidatos de la derecha que aspiran a conducir este país. Entonces yo le pregunto, ¿estuvo en riesgo la posibilidad de que el derrocamiento del gobierno fuera real? Yo distinguiría, las Fuerzas Armadas no tenían ninguna intención de derrocar a nadie, ni de hacerse del gobierno, ni de intervenir en política. Eso se lo puedo asegurar, tampoco las fuerzas de orden. Pero sí distinguiría, y lo he dicho más de una vez, cuando la gente masivamente sale a la calle, cuando la ciudadanía de un país se manifiesta de manera muy masiva, por supuesto que un gobierno puede caer, que no es lo mismo que derrocar. Cuando sale el 20% de la población de un país a la calle, por supuesto que puede caer un gobierno si ese gobierno no es capaz de escuchar y de atender lo que esa gente está planteando. Eso le ha pasado a muchos gobiernos en la historia sin violencia. Yo me refiero al manifestante pacífico porque en mi sector hacen una caricatura. No, perdón, algunos en mi sector hacen una caricatura. Todo lo que pasó en octubre del 2019 es violencia, todo. Y es estallido de violencia sin justificación porque estaba todo perfecto, todos los reclamos no tienen sentido ni asidero. De acuerdo. Y por lo tanto... Pero que lo que yo pregunto, aquí hubo manifestaciones de más de 1,5 millones de personas. Sí. O sea, la molestia fue real. Claro. Y gente que no controlaba ningún partido político. Así es. O sea, esa gente tuvo en su momento entonces la posibilidad de decirles no queremos más este gobierno, porque tampoco querían el Congreso. Claro. Mónica, si el 14 de noviembre no llegamos a ese acuerdo, hasta el 14 el país estaba paralizado, eso se le olvida a mucha gente también. Y no estaba paralizado por las Molotov ni por el que estaba quemando, estaba paralizado por miles de ciudadanos chilenos pacíficos que estaban en las calles, que caceroleaban en sus departamentos, masivamente, en todo el país, en todas las ciudades de Chile. El país estaba completamente paralizado. ¿Por qué no sabemos todavía quién quemó el metro? El fiscal Guerra ha señalado que tiene pruebas, se anuló el primer juicio, va a juicio nuevamente. No, le pregunto la verdad, no quiero una respuesta, así como de libreto. Usted, señor Desbordes, usted fue subsecretario de Investigaciones, ministro de Defensa. ¿Por qué? Usted fue carabinero. ¿Cuántos años? ¿7? Casi 8, sí. ¿Por qué no sabemos todavía? A un año, van a ser 1 año, 5 meses. ¿Por qué no sabemos quién quemó el metro? ¿Cómo es posible? Lo que tengo como información hasta ahora es que quienes actuaron son grupos chilenos, anarquistas,
y que mezclados con grupos de Barras Bravas, donde también hay harto anarquismo, provocan estos incendios. Esa es la información que yo tengo. Y hay ¿Proporcionada por quién? Porque estamos hablando en serio. Por el Ministerio Público. Esa es la investigación que ha llevado adelante el Ministerio Público, las únicas pruebas. ¿Y por qué no hemos identificado a quiénes? Son como 40 las personas que están formalizadas por esto, en distintas estaciones del metro. En distintas estaciones. Yo le pregunto otra cosa. No se olvide que el presidente Piñera dijo que enfrentamos un enemigo poderoso, concertado. No existió, ¿no? ¿Se equivocó? Hubo extranjeros ingresando a Chile de manera clandestina, tanto cubanos como venezolanos, sí hubo. En cantidad suficiente como ¿Venezolanos enviados por Maduro? Venezolanos probablemente enviados por Maduro, que entraron a través de Bolivia, por el Chapare, con pasaportes bolivianos falsificados. Eso sí hubo. Pero ¿y por qué no lo sabemos nosotros? Es parte de las investigaciones, porque ese es el punto, aquí a eso quiero ir. ¿Esas personas son las que quemaron el metro? ¿Son suficientes como para provocar una revolución? O sea, usted dice que hay personas que nosotros sabemos están todavía en Chile, venezolanos enviados por Maduro a Chile. No, lo más probable es que hayan salido del país ya, pero quiero hacer un punto, Mónica. Eso no me permite a mí sustentar, y yo no estoy de acuerdo con esa tesis, de que esto fue una rebelión empujada desde afuera, ni provocada por Maduro. Perdón, pero es que yo necesito preguntarle más. Claro, aquí hubo cubanos y venezolanos. Sí, claro. ¿Cubanos enviados por el gobierno cubano? Esa información entregó el gobierno boliviano, entregando incluso los datos de los pasaportes. ¿Cuál gobierno boliviano? El que sucedió a Evo Morales. Que es un gobierno bien corrupto, ¿no? No, de corrupción. Por favor, o sea, la presidenta interina está acusada de corrupción. Está siendo interrogada en estos días por graves hechos de corrupción. El presidente Morales también. De hecho, le puedo decir también, pero también le puedo decir que este gobierno hubo periodistas, hubo personas que fueron asesinadas en las noches violentas que ocurrieron después de una irregularidad. Yo no estoy defendiendo a Evo Morales, en que no fueron así. O sea, el gobierno boliviano interino le entregó al gobierno chileno elementos que indican que el gobierno cubano y el gobierno venezolano, Maduro, enviaron guerrilleros, terroristas. No. Mónica, las personas que entraron no son una cantidad suficiente para sostener la tesis de que esto fue empujado desde afuera. Yo lo he dicho muchas veces. No sé si los venezolanos entraron a provocar la caída de un gobierno, desórdenes o a espiar a sus connacionales exiliados en Chile. Son muchas las posibilidades. Además, también lo he dicho públicamente, yo voy a repetir una frase que ya he usado varias veces. El presidente chileno partió a Cúcuta con la intención de tumbar, de votar, de sacar al presidente venezolano. A mi juicio, una dictadura la de Venezuela, pero con todo, nuestro gobierno hizo ese esfuerzo. ¿Es así? ¿Está de acuerdo con esa ida a Cúcuta? A esta altura, yo soy bien claro en mi opinión respecto de lo que pasa con Venezuela. No le pregunto por las cosas claras, se lo pregunto ahora. Pero quiero que me deje terminar el punto. ¿Qué hubiera hecho cualquier gobierno como el de Maduro? Le devuelvo la mano. Si eso es lógico, es natural y pasa habitualmente. En los términos como se fue a Cúcuta, no, yo no estaba de acuerdo. En la ayuda humanitaria, en la oferta de asilo a los venezolanos, siempre he estado de acuerdo. Pero es distinto a cómo se construyó esta idea de Cúcuta, pero bueno, ya fue y ya se hizo. Y ya se hizo. Pregunta, si tenemos esos conocimientos, si tenemos los elementos que nos entrega el gobierno boliviano, ¿por qué no hemos hecho la acusación ante la OEA? ¿Por qué no existe una información pública? ¿Esos ciudadanos están en Chile todavía? ¿Ya se fueron? Son ingresos ¿Se identificó ilegales. a dónde llegaron? No, son ingresos ilegales. Mónica, la frontera de Bolivia con Chile son 900 kilómetros abiertos completamente. Es muy difícil controlar el ingreso de personas. Y hasta donde se supone, se entiende, esta gente ya salió al inicio de la pandemia cuando se cerraron las fronteras. Pero vuelvo a insistir, yo creo que el estallido de violencia y sobre todo la manifestación popular masiva son productos chilenos, 100%. Es gente acá, la violencia, grupos anarquistas, antisistema, que son chilenos, con herramientas nuestras, y hay que separar nítidamente eso de la manifestación pacífica que no tiene nada que ver con la violencia ni con el incendio del metro. Así que... Pregunta, el acuerdo del 15 de noviembre, que a usted lo han criticado mucho, han criticado varios, ¿no? Hay críticas desde la izquierda, desde la derecha. ¿No fue ese acuerdo de la Asamblea Constituyente un acuerdo que le permitió sobrevivir a Sebastián Piñera? Yo creo que sobrevivir a la democracia chilena como la conocemos.
Hasta el 14 Chile estaba paralizado, vuelvo a insistir en eso. Si no hubiéramos llegado a ese acuerdo, el país habría seguido paralizado y yo no sé qué gobierno resiste eso. Obviamente pudo haber caído el gobierno, no tengo ninguna duda de aquello. Y vuelvo a insistir, porque claro, se insiste que esto fue presionado por la violencia. No, si el problema no eran los 2.000, 3.000 violentos, era el millón de chilenos pacíficos que en las calles se manifestaba todos los días. Porque yo estuve en la calle y eran muchos más, ¿no? Yo concuerdo con usted, yo he dicho que eran, en algún minuto hubo entre 2,5 y 3 millones de personas, la tercera se permitió corregirme porque solamente parece que para quien hace este chequeo de información... Es la información de Carabineros. No, pero no solo eso, es que al parecer solo ven Santiago. Y yo le escribí ahí en la página como no más ahí, perdóneme, pero comprenda usted que había gente, 20.000 personas en Arica, 40.000 personas en Iquique, 100.000 personas en... Vamos bajando y vamos a tener hasta Punta Arenas. Claro, y eran 3 millones o más. Pero además, en los alrededores de la Plaza Italia o Dignidad, estaba lleno. Por eso le digo que el país tuvo el 20% o más de la población en la calle. Gente que no estaba motivada por una causa política, ni dirigido por ningún sector, que estaba... ¿Y cuál es, a su juicio, la motivación fundamental? Se cruzaron varias, pero sobre todo el hastío con tantas cosas que se han quedado pendientes en todos estos años. Yo soy de los que cree que el país ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho, ha crecido mucho y hay que valorar muchas cosas buenas en los últimos 40 años. Pero también hay que reconocer, y no podemos, bueno, algunos no lo reconocen, que hay mucha cosa que se quedó ahí, que fue quedando pendiente, mucho abuso, mucha desigualdad que fue ahí acumulándose. En ambas cámaras estaban el gobierno le puso primera prioridad a la reforma de pensiones. ¿Se va a poder sacar, cree usted? Yo espero que sí. Y la discusión... ¿Pero por qué? Si el lobby de las AFP ha sido impresionante. Es que no toca la AFP. ¿No lo vio usted? A mí no me tocó. No. O sea, usted fue diputado. Fui el guaripola del 10%. No estoy en la comisión de trabajo, no me tocó ver la reforma, salvo cuando se votó en el Congreso, ¿por qué nadie ve nada? Es que yo creo que le puede pasar... Es un internado de señorita. No, es que puede pasarle a los que están en las comisiones. Yo estaba en Defensa y Seguridad Ciudadana y en Inteligencia, que hay una cuestión hermética, pero probablemente al diputado que está en la comisión de trabajo y que tiene que recibir a la gente de las AFP, de los sindicatos, ahí por supuesto le toca ese lobby. A mí me tocaba el otro lobby, el de las personas que abogaban por una ley específica, por ejemplo, por endurecer o por flexibilizar leyes en materia de seguridad pública. Ese es un lobby del que vamos a hablar después, porque ese es un lobby terrible también. Presidencia del gobierno. Usted acusó de que no había presidencia, que había un tapado del gobierno, y acusó a Cristian Larroulet, el rey de los asesores del señor Piñera, del presidente Piñera. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los datos? Ellos lo saben, el mensaje era para ellos. Pero, señor Desbordes, usted... Estamos en un momento crítico, hay que ser transparente. Si yo acuso, tengo que decir por lo menos un dato. Lo que yo estoy diciendo es que haya a partir de ahora presidencia. Y el mensaje es claro. O sea, usted aceptó la anterior. El mensaje, que no hubiera. El mensaje es claro. No voy a aceptar que no haya presidencia de quien más. ¿El tapado quién es? No. ¿Sichel? No, ya prefiero no dar nombre. El gobierno tiene que comprender que todo gobierno, Yo recuerdo cuando Camilo Escalona se quejaba que el gobierno intervenía en favor del candidato competidor contra él en su minuto en la región de Los Lagos. Todo gobierno debe ser presidente en la contienda interna y en la contienda con las demás coaliciones. No quiero insistir, pero solamente le voy a decir, no suena bien que una persona que ha dicho no es un mito el poder real que tiene el jefe del segundo piso, es una realidad. No suena bien que usted, que lucha contra la desigualdad, que la está denunciando, no diga qué es lo que hay que cambiar de un segundo piso donde una persona tiene más atribuciones. Pero eso es distinto, pues, Mónica. Usted me está preguntando quién es el tapado y eso me lo guardo. Respecto al segundo piso, tiene demasiadas atribuciones Cristian Larroulet. Es un superministro. Llama a los ministros. A mí no me llamó en defensa porque me entendía directo con el presidente en los meses que estuve. Pero yo creo que Cristian Larroulet puede haber tenido varios aciertos, pero también es parte responsable de muchos de los problemas que ha tenido este gobierno. Pero pasa colado. Bueno, lo que a mí respecta, no, varias veces lo he mencionado. No es la primera vez que lo nombro. Pero es el único. Puede ser. ¿Qué intereses defiende Cristian Larroulet? No sé si porque a usted no le gusta. No sé si intereses, Mónica. Yo no sé si él defiende una empresa específica, yo creo que no, o defiende un modelo específico. Él es libertad y desarrollo, hasta la médula, el hombre quizás más representativo junto con Luis Larraín de lo que es libertad y desarrollo. Tiene una concepción que yo respeto, pero no comparto en muchas cosas. Su punto de vista
de un liberalismo absoluto, llegando a casi un laissez-faire en algunos casos, casi manchesteriano. Que nada se meta con nosotros, que haya absoluta libertad y dejemos que esto fluya, que esto funcione. Yo creo que Friedman no lo sostendría hoy día, dicho sea de paso. Evidentemente que no pareciera, ¿no? Pero yo creo que más que todo defiende un modelo, defiende un sistema, defiende lo que él cree. Tuvimos estas discusiones durante la crisis y había muchos... ¿Lo escuchaban a usted? No, muy poco. Muy poco, porque había muchos que eran de la tesis de que había que dejar que esto pasara, que la gente se iba a aburrir. Además insisten en que el sistema de pensiones está bien, que el sistema de salud está perfecto, que la educación está bien. ¿Se sintió discriminado? No he escuchado, pero no he discriminado. Estamos de regreso. Hemos escuchado una parte de la entrevista, se supone que es lo mejor de la entrevista que le hicimos a Mario Desbordes, el candidato de Renovación Nacional, quien aspira a llegar a la papeleta de noviembre, donde usted juega un rol decisivo, es usted quien decide. Ahora vamos a ir a escuchar a un segundo candidato, pero todavía no, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa para saber qué tienen que decir quienes auspician este programa y lo hacen posible. Espérenos un poquitito, no se impacienten. Muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por escogernos, por recibirnos en su casa. A una semana de esas elecciones que han cambiado y han dado un vuelco, un patatús para algunos, un terremoto para otros, han cambiado todo este ciclo, la política en nuestro país. Escuchamos a Mario Desbordes y ahora vamos a ir a escuchar a Ignacio Briones, el candidato presidencial de Bópoli, que también aspira a estar en la papeleta en noviembre, cuando será usted el más importante, todos ustedes los que deciden. Dicen que el presidente es un poco avaro. ¿Y usted también fue avaro? Ese avaro es la palabra. Mi rol, mi pega como ministro de Hacienda, en esencia, es cuidar los recursos fiscales, porque los recursos fiscales no son de uno, son de los chilenos. ¿Ya? A mí se me criticó mucho cuando decía, oye, no gastemos todas las fichas hoy día, porque precisamente no sabemos qué pasa después. Habló de cartuchos. O cartuchos, también hablé de fichas, porque precisamente no sabemos cuánto dura esto, qué incertidumbre encierra y tenemos que guardar para después. Hoy día estamos acá, todavía estamos con la pandemia, ya en una especie de callejón con salida, diría yo, con esperanza. ¿Te crees? ¿Ahora? Yo creo que sí, o sea, ahora nos viene un mes dificilísimo. Estamos encerrados y a mí me preocupa. Pero ya no es ministro. No soy ministro, pero me preocupa lo que pasa. Obviamente me preocupa la situación sanitaria, las consecuencias económicas y sociales sobre las personas. Me preocupa también lo que pasa con la política, que a mi juicio sigue sin dar el ancho. Me preocupa el futuro de Chile y por eso estoy acá como candidato presidencial. Usted dijo, usted está diciendo que se equivocó y se equivocaron todos. Y cuando usted dice que se necesita un plan Marshall, que esta no es una elección cualquiera, que si la fuera usted habría seguido de ministro de Hacienda, ¿está consciente de lo que está diciendo? Usted está comparando, haciendo una analogía, incluso la hizo el domingo 21 en la entrevista al Mercurio, con la transición que hicimos de dictadura a democracia con Patricio Aylwin. No, yo estoy a lo del plan Marshall me referí respecto a la Araucanía, pero respecto al fondo de su pregunta, yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que la política como la conocíamos, el ciclo político que teníamos, que siempre hubo esta discusión cuando se acabó la transición, bueno, hoy día hay un nuevo ciclo, ese ciclo se acabó. El estallido social, la pandemia y las fisuras que va a dejar nos obliga a tener una mirada de futuro ambiciosa. Las fisuras que dejó a la vista. No, y que va a seguir dejando. Por supuesto, Esa pero es una primero mirada de hablemos futuro. que las que dejó a la vista. Claro, y las que van a venir. Pensemos simplemente en los chicos, las chicas que han perdido el año escolar, particularmente los más vulnerables, los cambios en el mercado laboral. Todos esos son desafíos de mañana, no de 10 años más, inmediato. Eso requiere liderazgo, conducción y hay un segundo ciclo que va a requerir mucha colaboración. Yo soy un convencido que sin acuerdo no se puede avanzar y por eso que reivindico ese periodo al presidente Aylwin. Un acuerdo. No, pero además también sabe es acuerdo, pero él tuvo una cosa muy importante. Le tocó lidiar con la transición o manejar la transición a la democracia después de la dictadura, pero fijó un norte, fijó una hoja de ruta. No se hizo todo el tiro. Partió con reformas muy emblemáticas en lo social, en lo laboral, tributaria. ¿Votó sí o no? Yo no alcancé a votar, lamentablemente, pero hubiera votado que no. Habría votado que no. Sí. ¿Sabe lo que me parece increíble que usted haga esa analogía? Bueno, hoy día supimos que de 47.000 familias viviendo en campamentos, subimos a 81.000, más de 81.000. Eso es una brutalidad. Enorme. Es una tragedia. Es una tragedia.
Se nos va a morir gente porque no hemos llegado al invierno. Así y es. no de COVID. Así es. ¿Está preparado para asumir esa...? Porque carga con una mochila, ¿no? De no haber entregado la ayuda oportuna y suficiente para enfrentar... Porque estamos hablando mucho de los retiros, pero yo también quisiera hablarle de la gente que no tiene un peso en la AFP, de la gente que trabaja informal, que tuvo que salir a la calle a arriesgarse al contagio, porque lleva de comer a su casa. Mire, dos cosas. Lo primero, yo estoy plenamente consciente de las enormes necesidades que esta crisis ha supuesto. Y uno lo ve, y créame que uno le duele, uno ve el desempleo y lo que eso significa para las familias, no poder trabajar. La informalidad que usted señala, que es yo lo he planteado muchas veces, es uno de los grandes desafíos futuros que tenemos como país. La informalidad va a aumentar, la pobreza va a aumentar. Y creo que eso supone liderazgo, supone primero reconocer ese problema, que es una fisura muy grande, y hacerse cargo. No quiero llevar al 17 de mayo del 2020, cuando la UDI levantó al ministro Sichel y al ministro Ward como los halcones del gobierno, tras el triunfo de la ley del ingreso familiar. ¿Usted fue una paloma o un halcón en materia de apoyo económico a la población? Mira, a mí me cargan los nombres de animales, pero nos decían que... pero eso es mundialmente conocido así, están los halcones y las palomas. Zorro y el erizo de Berlín, no, pero a nosotros nos decían que éramos paloma con Gonzalo Blumel, porque tenemos una mayor voluntad de acuerdo, y en ese sentido yo era paloma, y sigo siendo paloma porque creo en los acuerdos. Y la prueba de eso mismo, fíjate, o fíjese, estoy agarrando papa, es que después de ese primer IFE, de los 65 lucas, un mes después, me tocó impulsar y liderar un acuerdo nacional con la oposición, con los principales partidos de la oposición, con Chile Vamos, que creó el fondo de 12.000 millones, pero además, respecto al IFE, fíjense qué importante esto. No solo aumentó el monto a 100.000 pesos, sino que hizo lo más difícil, que aumentar la cobertura de 3 millones a más de 8 millones. Y lo hicimos con el ministro Monker, Sichel ya no estaba. Y créame que los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros nos sacamos la mugre y trasnochamos, porque hacer esa pega de 3 a 8 millones no es nada de fácil. Usted tiene que remar en la burocracia del Estado, los municipios, el registro social de hogares. Así que bueno, hay que contar la historia completa. Así como me dediqué a mirar las entrevistas del presidente Piñera, ¿sabes que este trabajo de buscar es muy entretenido? Porque me encontré con mayo del 2020 la propuesta del Colegio Médico. ¿Te acuerdas que la doctora Isquia Siches convocó un equipo de economistas? ¿Sabe cuál es el primer punto ese que le entregaron a usted? Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social a fines de marzo de 12.000 millones de dólares o 5% del PIB como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el gobierno y su regla fiscal. Claro, pues fue importante, y coincidió con esto que nosotros con Gonzalo Blumel veníamos empujando en la interna. De hecho, el mismo Rodrigo Valdés, nosotros estábamos conversando y trabajando para apuntar en esta dirección. Yo en particular veía que esto se iba a alargar y que venían tiempos bien difíciles, y necesitábamos tener un acuerdo respecto a recursos y cómo enfrentar la pandemia en lo sanitario y en lo económico y social. Y cuando sale la propuesta del Colegio Médico, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Convocamos, ¿no es cierto?, a esos mismos economistas. Son los mismos 12.000, ¿ah? Claro, pero es que no es accidental. Fíjese usted que lo que se hace, el presidente de la República hace esta invitación a un acuerdo. Y luego en ese acuerdo, que me empodera a mí en lo económico para liderarlo, yo convoco a los mismos economistas, más otros más, porque acá teníamos que construir un consenso. A su compañera de universidad, Andrea Repeto. Sí, mi colega en la universidad, la Andrea, también estaba ahí, por supuesto. Y eran 16 economistas que jugaron un rol clave. Yo siempre se los voy a agradecer, porque al final mezcla lo mejor de este debate que a veces es tan bipolar entre la técnica y la política. Ellos fueron un puente para juntar la técnica con la política. Sus recomendaciones, su participación en lo público, su validación profesional fue clave para facilitar ese acuerdo que finalmente con los senadores de la Comisión de Hacienda, más el diputado Ortiz, fraguamos el 14 de junio. A mí me dio gusto porque sentí que el Colegio Médico tenía una línea continua en esto. Claro, oiga, yo le saco el sombrero. Yo creo que la pega que hicieron ahí Rodrigo Valdés y compañía, el Pepo de Gregorio, fue súper importante. Yo se lo he agradecido siempre, porque creo que así se construyen los países. 20 de mayo. Sí. Interesante. Y nosotros, fíjense, el 14 de junio, después de 2 semanas de negociaciones, tuvimos ese acuerdo. Entonces, yo creo, eso es una prueba fiel de lo que yo creo, el diálogo. Venga donde vengan las buenas ideas, uno tiene que tomarlas, empujarlas y sacar los resultados que correspondan. Y eso es lo que hicieron. Creo que lo relevante acá es
el futuro. El futuro parte con hacerse cargo del estallido, de una mirada introspectiva en la cual uno tiene que, bien honestamente, decir, hicimos bien y mantenerlo. Hicimos mal y cambiarlo. Pero sobre todo que hicimos mal, porque si no, no habría habido estallido. Hicimos mal, fundamental, y porque cambiarlo. si no, no habría habido estallido. Hicimos mal y cambiarlo, pero yo creo que lo más importante es qué es lo que no hicimos. Aquí el desafío más importante es qué vamos a hacer, hagamos lo que nunca hemos hecho. Y esa es una invitación al futuro, porque yo tengo el convencimiento, como hablamos delante, que tenemos un segundo ciclo que está lleno de oportunidades, pero también de muchos riesgos, Hay muchos cambios, hay mucha demanda, hay mucha tensión, se requieren liderazgos fuertes pero dialogantes, con convicción. No estas vueltas de chaqueta, no este flanerío que uno ve muchas veces. ¿Qué es lo que es un flanerío? Flanerío es alguien que está donde calienta el sol. Yo creo que eso... ¿Quién calienta el sol? ¿Quién le gusta ir a donde está caliente el sol? Porque también eso que usted dice, los que se dan vuelta a la chaqueta, ¿por qué no mencionamos, por qué no decimos esta forma de cambiársela, darse vuelta a la chaqueta? ¿Cuál? Por ejemplo, cuando uno escucha a la senadora Rincón hace un mes poner el grito en el cielo en contra de un tercer retiro y luego con calculadora en mano, supongo yo, dice lo contrario, eso es darse vuelta a la chaqueta. Cuando uno ve a presidenciables de su propio sector tomar las causas de una cierta oposición que es populista, que está mirando ahora, buscando piedra donde hay plata, en lugar de preocuparse del futuro. Pero usted también debería buscar votos porque también por detrás, ¿no? No, pero es que sabe que, mire... O sea, ¿no le importa estar...? Obvio que me importa, pero yo no voy a cambiar las cosas que creo esenciales y relevantes por votos. Si ese es el mal de la política. Eso es lo que la tiene en el suelo. El desprestigio, la desconfianza tiene que ver con políticos que prometen algo que saben que no van a cumplir. Marzo del 2020, ¿se acuerda que usted le planteó a sus colegas del gabinete que rebajaran el 30% del sueldo? Era bien poco, para lo que ganan, porque ganan harto los ministros. 30% rebajar. Sí. Y por 6 meses, ni siquiera les dijo de aquí indefinido. Porque claro, en ese momento pensaban que todo era por chiquitito, estaba todo acotado. Era un cartucho. Me acuerdo. Y nadie lo siguió, pues. Me acuerdo, y eso me hizo aprender 2 cosas. Primero, cómo es la política, porque ese fue efectivamente un mail privado que yo le envié a mis colegas y alguien lo filtró. Y lo segundo, que esto habla... ¿Está hablando en serio? Sí. O sea, usted no quería que fuera público. No. Y esto habla del segundo punto, que creo que es bien relevante. Cuando esto se hizo público, la reacción natural de los políticos en el Congreso me increpaban pensando que yo lo había hecho público porque quería hacerme el lindo. O sea, ellos en su mentalidad hacen por defecto, por reflejo, que la política funciona en esa lógica. Yo siempre lo planteé de manera súper honesta, bien intencionada. ¿Y lo hizo usted? ¿Se rebajó el sueldo? Yo lo hice, pero no lo hice público. Doné mi parte de mi sueldo, mi sueldo. ¿A quién se lo donó? No lo voy a decir, porque quizás habría que pedirle permiso a esa persona o a esa institución que está en Antofagasta, a la cual yo le doné mi sueldo. No me va a decir que se lo donó a la chimba. Se lo doné a la chimba, sí. Pero estoy cometiendo una infidencia porque esto fue privado entre usted y Felipe Berrío. Sí. ¿Y hasta cuándo se lo donó? Hasta que nos bajaron el sueldo. ¿Por qué se sintió como...? Porque yo soy muy respetuoso de la privacidad de las otras personas. Entonces yo le puedo hablar por mí, pero no tengo la autorización de la chimba o de Felipe Berrío para decir lo que estamos diciendo. ¿Y qué le pasó con sus colegas que no quisieron? No, nada, a mí me da lo mismo. O sea, yo entendí que la política tiene una manera de ver las cosas que para mí era nueva, que todo se presume que está en el interés de uno, como si uno hiciera esto porque quería hacerse el bonito. De hecho, esta decisión la comentamos con Luis Oscar Herrera en su casa, estábamos trabajando en uno de los tantos programas. ¿Y sabéis qué? Deberíamos hacer esto. Le voy a mandar un mail al tiro. Pero bueno, entonces, vuelvo a la política, porque la política a mí lo que me ha pasado, Mónica, viniendo de afuera, quizá uno captura unas miradas distintas. Yo la veo demasiado individualista, demasiado metida en sí mismo, y esto independiente del color político, de quién hace la mejor cuña, el mejor Twitter, la pelea chica, desconectada en consecuencia de la realidad. Y con una dificultad de llegar a acuerdos. Yo creo que la mirada de futuro que tenemos requiere acuerdos. Hoy día en esta lógica individualista y no colectiva, obviamente los acuerdos son más difíciles porque son bilaterales. Yo no sé por qué es más difícil. Le voy a recordar una frase suya. Voy a ser consistente en proponer una actitud para enfrentarme con los grupos de interés que bloquean el cambio. Sí. Así es, pues. Yo me siento siempre he sido una persona muy libre, que me gusta estudiar los temas y una vez que los tengo analizados, doy mi opinión fundamentada de frente, siempre.
Yo no le debo nada a ningún grupo de interés. Me siento con completa libertad para ir para adelante. Y si a alguno no le gusta, mala pata. Y si a otro le gusta, bienvenido y veremos qué sale. Pero en esa cuestión yo no me pierdo. Siempre he sido así en mi vida. Soy así. Ese era Ignacio Briones, el que fue ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, del presidente Piñera, y que llegó, ¿se acuerdan?, justo en el momento de la crisis, después del estallido social, cuando era importantísimo sacar a Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, el mismo que había propuesto una reforma tributaria, ¿se acuerdan? Que por supuesto hubo que tirarla a la basura, porque era una reforma tributaria que bajaba los impuestos de los más ricos. Y ahí llegó Ignacio Briones. Bueno, ahora vamos a ir con el tercer candidato de los que se inscribieron el miércoles pasado. Pero antes, vamos a una pausa comercial. Muchas gracias por tener la paciencia, por escogernos, por recibirnos en su casa para escuchar estas entrevistas que tienen un objetivo solamente: que usted conozca mejor a esos candidatos presidenciales que aspiran a conducir este país. Esta vez estamos dedicados a la derecha. Y ahora yo los voy a invitar, después de haber escuchado a Mario Desbordes y a Ignacio Briones, a escuchar al tercer candidato de este ciclo de la derecha, Sebastián Sichel, el candidato que tuvo que hacer un esfuerzo para que lo aceptaran inscribirse en las primarias. No va por los partidos, se inscribió por el lado, pareciera que está en sintonía con esto de independencia. Pero es usted el que decide si es independiente, son ustedes los que van a votar en noviembre. Los invito a escuchar el pedazo de entrevista a Sebastián Sichel. Usted tuvo en una decisión el año pasado, cuando todavía estaba en el gobierno y era ministro, y corríjame si no tengo la razón, pero así yo no lo he visto desmentirlo, se dijo que usted y el ministro Ward habían sido los halcones que habían presionado porque la ayuda que se entregara fuera 65.000 pesos y a un acotado, ¿no? A un porcentaje acotado. Porque pensaban todos que estábamos en esta cosa, esto va a pasar, esta pandemia es transitoria. Bueno, usted salió de ministro y las palomas consiguieron que subiera a 100 y el marco de acción se extendiera al 80% de un sector de la población vulnerable. ¿Es efectivo eso? No, es falso. Te lo digo así de directo. Por varias cosas, y te los detallo rápido. Lo primero, lo que abrimos fue un instrumento, que era el ingreso familiar de emergencia, que la presión ahí, muy fuerte en el Congreso, era cerrarlo rápido porque se pensaba que la crisis iba a durar 90 días y yo peleé mucho porque se abriera un instrumento que diera ayudas permanentes en caso de crisis. Que ¿No fue usted entonces el que presionó por dejarlo en 65 Yo lo que presioné, y lo dije, me da risa porque me dijeron eso el otro día en la radio, y yo dije, bueno, usted ve la foto de Twitter, diga lo que declaré después, sé que no es suficiente, esa es mi primera cuña. Sé que no es suficiente, pero al menos tenemos un instrumento abierto. Igual en una sociedad moderna creer, o sea, en una sociedad democrática creer que el ministro de Desarrollo Social fija los presupuestos. Esos son los, yo digo, siempre las filtraciones interesadas de algunos y no la dirección de presupuestos. ¿Y de quién fue? ¿Del ministro Briones? La dirección de presupuestos. Porque el ministro Briones ha cargado con esa responsabilidad y todos dicen que no fue él. La administración de la dirección de presupuestos. No, el exministro. La dirección de presupuestos es quien define los presupuestos. Lamentablemente no somos los ministros de Desarrollo Social. Cualquier ministro de Desarrollo Social podría responder esto. El problema de Chile es el centralismo en la toma de decisiones de la dirección de presupuestos para definir gastos. Los ministros definimos instrumentos. ¿Y el director de presupuestos depende del ministro de Hacienda? Es bastante más autónomo en este país de lo que se imagina. ¿Ah, sí? Sí. No, aquí yo no, para ser bien directo, a la pregunta, yo soy directo, no le voy a cargar la responsabilidad a Ignacio. Una decisión presupuestaria tomada de acuerdo a los recursos disponibles en ese minuto. A mí me hubiera gustado tener un instrumento con un tiempo de permanencia más grande. No me gustaba, y voy a ser bien franco, haber esperado un acuerdo para haber soltado los recursos. Creo que esta decisión de tomar un acuerdo con la oposición demoró 6 semanas más, que la discusión en el Congreso le agregó 5 semanas. Entonces, en 11 semanas nos mantuvimos en un debate político cuando pudimos haber inyectado esos recursos. Por 65.000 pesos. Por 65.000 pesos y por algo más tramposo, Mónica. Por esperar un acuerdo que se suponía iba a dejar a todos conformes, y lo que pasó 2 semanas después es que se puso la presión por el 10% del retiro y por lo tanto fue una trampa. Con lo que pasa en la calle. Bueno, por eso quizás lo más importante haber sido soltado rápido el instrumento para haber después de haber determinado el gasto, que era mi gran pelea. Señor Sichel, la alcaldesa de Providencia y candidata a presidenta en su sector dijo: Sichel es el candidato de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios, de los institutos de estudios que no quieren perder influencia y de los políticos que no quieren perder poder.
¿Usted cree que siempre ha habido un grupo de empresarios que cree poder comprar la paz social, como lo acusa la alcaldesa Matei? Déjame hacerme cargo de esas declaraciones que son graciosas para mí. Primero, una cosa muy común en mi vida, que alguien siempre como que cuando uno llega a un lugar que no debería llegar, como que alguien te administra, porque es una forma despectiva de decir usted no debería estar acá. Entonces alguien le responde, usted no es usted, que me ha pasado toda mi vida. Cuando llegué a la universidad era lo mismo, hoy día es lo mismo. Porque una sensación del poder de protegerse. A ver, si él está aquí, no es porque él está aquí porque se lo merece, sino que alguien lo patrocina. Y al mismo tiempo... Porque usted no es de la élite. No, pues no soy. Y eso genera esta reacción como rara diciendo, alguien lo tiene que estar apoyando, este cabro fue popular por no sé qué, este cabro es halcón, este cabro lo apoya a los empresarios. No, perdón, yo lo que he hecho en mi vida es defender lo que creo derechamente y directamente y decir además transparentemente quiénes me apoyan. Yo soy una virtud bien grande, que yo te puedo decir, está Juan José Santa Cruz, está la Paola Saez, la gente que está conmigo hace 20 años cuando armamos causas liberales, cuando armamos instituciones como Giro País, y por lo tanto la transparencia mía es decir quiénes están. Pero además eso se contradice con declaraciones más graciosas todavía, porque todo el día me preguntan, ¿usted no lo apoya a nadie de los partidos formalmente o lo apoyan todos? Pero, no. Yo no le he dicho que no me apoya a nadie, todo lo contrario. Es muy ridículo. Por ejemplo, yo le voy a decir que a mí me sorprendió que el empresario Rafael Guilizaste, expresidente del principal gremio empresarial de este país, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, parte de su núcleo fundacional, y también presidente de la Sociedad de Cascada, a través de las que Julio Ponce Lerú controla Soquimich, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande. Él defiende su opción presidencial, lo apoya. ¿Lo financia Soquimich a usted? No, para nada. Eso, Mónica, es... Te lo pregunto porque es evidente, no, porque... o sea, él es presidente de la sociedad. También, pero eso es una lectura artificial. Rafael me apoyó a Giro País, apoyó a otro emprendimiento que se llama El Dínamo, un medio de comunicación, y ahora apoya una fundación que tenemos hace mucho tiempo que se llama Convergencia Liberal. Lo hace él desde su cuenta corriente, orgullosamente. Ese es el financiamiento y por lo tanto, gracias a Dios, yo puedo decir eso. No tengo 3.000 millones de aportes reservados, ahí está, son las listas transparentes. Lo que he tratado de hacer siempre es, primero, decir quiénes me apoyan y segundo, no hacer la trampa que hacen muchos políticos, que parece que lo financiara o que la actividad política la financiara cualquiera, sino tener organizaciones que no excluyen a las personas privadas para poder aportar, porque si no la política se transforma en el club de los políticos y la familia de los políticos y los primos de los políticos y algo quizás peor en esto. Y algo peor. Dígame. Por ejemplo, Soquimich debió pagar $30,5 millones en Estados Unidos por financiar ilegalmente la política en Chile. Pero la multaron en Estados Unidos y tuvo que pagar 30,5 millones. En Chile, nada. Patricio Contese, su gerente general, manejaba una caja chica para pagar políticos entre 2008 y 2014 de $14,75 millones. ¿Está usted de acuerdo con eso? Absolutamente desacuerdo, y lo dije en su minuto. Creo que lo que hizo Soquimich es un espanto, que las condenas que recibieron fueron bajas, y muchos políticos que hoy día están vigentes recibieron ese financiamiento y tengo la gracia de decir que no lo hice. ¿No sintió que era muy fuerte pertenecer a un gobierno como el de Piñera, que desde el estallido social ha violado los derechos humanos, que va a tener que enfrentar un juicio histórico? Sin hablar de Corte Interamericana, pero va a quedar en la historia con la cantidad de personas que han perdido la visión de sus dos ojos o lesiones oculares, con muertos. Pero tenemos, por ejemplo, ahora vamos a tener un nuevo muerto, Alex Núñez, que se mintió, que no había pruebas, y ahora aparece el testigo que vieron cómo los carabineros de fuerzas especiales lo masacraron a golpes. Pero Mónica, varias cosas ahí, y aquí sí, porque esto me duele. Yo he sido siempre contrario a todo tipo de dictadura. ¿Por qué no renunció? ¿Por qué no consideró fuerte? Porque lo que tú estás diciendo, yo no estoy de acuerdo. Tú dices un gobierno que violó los derechos humanos. Lo que tenemos son personas dentro de las instituciones que abusaron y violaron de los derechos humanos, y yo estaba en el comité político cuando se tomó la decisión de traer organismos internacionales a fiscalizar y a perseguir los delitos cometidos por esas personas, y eso es muy distinto. ¿Se han perseguido los delitos? ¿Se le dijo a Carabineros que no violara más los protocolos? Por supuesto, y eso es tarea además de la Fiscalía de perseguirlo. Bueno, pero es muy distinto responsabilizar a un gobierno a personas que cometen abusos. Aquí yo estoy convencido que no hubo una decisión del gobierno de violar derechos humanos, como trasuntas es lo que dices, sino que hay personas, y así lo han dicho las organizaciones. Discúlpeme, señor Sichel, hay una responsabilidad del mando, hay un poder, hay un ministro del Interior que debe controlar Carabineros. Así, yo le voy a decir, uno de sus
se dice que uno de sus amigos, el ministro Chadwick, cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, ¿qué hizo el ministro Chadwick? Le pidió la renuncia a las 5 más altas antigüedades. Pero no demoró nada. No demoró nada en pedirle la renuncia. Entonces estoy diciendo, hay una diferencia entre cómo se actuó cuando asesinaron a Catrillanca y después del estallido a cómo ocurrió y ha venido ocurriendo porque no se detiene. No, pero, Mónica, dos cosas. Primero, esa responsabilidad le corresponde a los tribunales determinar si son institucionales o son personales. Yo creo que son personales y lo vi. Y lo vi consciente y así lo han dicho los organismos internacionales además, porque cuidado cuando uno hace este juicio sin entender que los mismos organismos no han dicho Disculpe, pero yo de derechos humanos son entiendo. Personales. Sí, yo también. Me he dedicado a hacer clases de esto. Hago Yo clases. entiendo derechos humanos, yo lo único que le puedo decir es que, y le pregunto, y se lo pregunto sinceramente, ¿no sintió nunca que tenía que irse? No, pero Mónica, yo también soy derecho humano, hago clases de democracia y derechos humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, y por lo mismo sé distinguir cuando son responsabilidades personales e institucionales. Creo que eso es muy importante en el debate político actual, porque es muy distinto una dictadura como la de Pinochet, en que la decisión es institucional, al abuso que comete un carabinero o alguien en la institución que tiene que ser perseguido. Si no hacemos esa distinción, caemos en finalmente empezamos a desconfiar de la misma democracia. Yo lo que le estoy diciendo es otra cosa. Con toda la fuerza del Estado se persiga esa violación de los derechos humanos. Porque esa es mi yo convicción. no he imputado y eso es lo que al gobierno, porque dijiste, no lo podría hacer. Mónica, dijiste. Lo que yo he dicho un es gobierno que estar en un vulneró sistemáticamente los derechos que humanos. permitió que se violaran los derechos Mónica, humanos, tu pregunta es, que no hizo el coto. Tu pregunta fue, ¿no te molesta estar en un gobierno que vulneró sistemáticamente? Sí, eso dijiste, eso es lo que tú crees, eso es una opinión. Eso es una opinión tuya como periodista. Mi opinión es que no fue así y hay tribunales que resuelven es esto. que yo creo que cuando uno lee el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de Amnesty International, Human Rights Watch, y puedo seguir, hay una tónica. Pero ninguno dice... Hay una tónica. Ya, pero ninguno de eso dice lo que tú dijiste. Hay una tónica. Y es, no se toma, no hay control, y usted lo sabe, no hay control civil de una policía que comete excesos y comete violaciones a los derechos humanos. No hay control civil. En eso hay una responsabilidad. Y usted me va a disculpar, esa responsabilidad se ha notado. Ya, pero Mónica, entonces yo no quiero extenderme en esto. Solo le pregunté si usted no se había sentido molesto. Pero esto es muy distinto a decir que el gobierno vulnera sistemáticamente, que es lo que me preguntaste. Es que yo no creo que haya nadie, porque tendría que pensar que estamos gobernados por gente demente que dijo vamos a ir a violar los derechos humanos. Pero para aclarar la pregunta de fondo, yo creo que hay que perseguir hasta el final las responsabilidades de cualquier persona que haya hecho abuso o que sea cómplice de cualquier tipo de abuso a los derechos humanos y perseguirlo con toda la fuerza del Estado. Lo he creído siempre. Por eso probablemente en los 80, cuando era un cabro chico, era opositor a la dictadura, por eso he defendido siempre este derecho y lo voy a seguir haciendo. Y por lo mismo creo que delimitar la responsabilidad de saber quiénes son los culpables es parte de la persecución de esos delitos y no transformarlo en un asunto político. Eso es mi gran debate en esto. Y lo que tenemos... y si tu opinión es que tú crees que este gobierno violó sistemáticamente los derechos humanos, yo creo que no, que lo que hay es al revés. Es que no se han respetado los protocolos y hay que perseguir duramente a las instituciones para que hagan respetar los derechos humanos y esa es la mejor fórmula de solucionar esto en el mediano plazo y creo que tenemos una gran discusión de cómo reestructurar Carabineros también para que efectivamente... ¿Tiene una opinión de cómo hacerlo? Sí, tengo una opinión, tengo dos opiniones. Uno, a ver. Primero, hay que incorporar en la formación el derecho humano de manera mucho más fuerte, hay que establecer procedimientos de sanción más expeditos y no en tribunales especiales. Y tercero, hay que tener una sola escuela... Por favor, eso. ¿Qué significa eso de los tribunales especiales? No, porque al final lo que yo creo es que los procedimientos de investigación de delitos no pueden estar entregados a las mismas instituciones en ningún sentido posible, que tiene que ser el Poder Judicial, que se hace la Fiscalía y que además la pedida o la celeridad con que las instituciones reaccionan frente a estas vulneraciones tiene que ser mucho más rápido de lo que está pasando. Y lo último, creo que tiene que haber una escuela de carabineros en Chile y no con esta discriminación odiosa entre suboficiales y oficiales que impide que un cabo pueda hacer la carrera completa y eso también va generando un incentivo a un mejor desarrollo profesional. Va generando abuso, ¿no es cierto? ¿Ah? Va generando abuso. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuántos carabineros han sido sancionados por las violaciones a derechos humanos que han certificado los organismos internacionales? ¿Cuántos? No sé. Solo le voy a hacer una invitación. Sería muy importante que usted lo revisara, porque lo que tenemos es impunidad. Bueno, aceleremos la persecución. Lo que tenemos es impunidad. Pero por lo mismo, recién Mónica, ahora hemos tenido al comandante Crespo, que era instructor de fuerzas especiales, y se ha celebrado de que
la prisión preventiva que se pretendía sacarlo no se la haya concedido en la Corte. Pero lo que tenemos es impunidad. Mónica, mira, si conmigo hay algo que vas a tener claro. No quiero impunidad, quiero perseguir los delitos y quiero perseguir las responsabilidades hasta el final. Por lo mismo, no creo que hay que tirar la pelota hacia el córner diciendo esto es una responsabilidad sistemática del Estado, como lo dijiste, sino que creo que tenemos que perseguir al que cometió el abuso porque es la mejor forma de perseguir las sanciones. Si no se transforma... Por eso mismo lo invito a informarse sobre cómo se persiguen y cómo se sanciona. Yo creo que es importante que un candidato a la presidencia sepa cómo se fragua la impunidad en Chile. Acaba de terminar un capítulo especial, una emisión especial de Poder y Verdad. Ustedes han escuchado a 3 de los 4 candidatos, porque uno no quiso estar, Joaquín Lavín, que disputarán en una primaria la posibilidad de llegar a la moneda, representando a la derecha. Son ustedes los que tendrán que decidir. Y por eso este canal, este equipo, preparó estas entrevistas con mucho amor, con mucho rigor, para que ustedes estén mejor informados. El próximo lunes vamos a tener un capítulo, una emisión especial nuevamente de Poder y Verdad. Les vamos a entregar a ustedes secuencias de las entrevistas que les hicimos a los candidatos presidenciales de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Están hechas con el mismo objetivo. Pero queremos decirles que no se olvide que mientras este clima electoral, este clima de cambios profundos sacude a este país, sigue estremecido toda nuestra población, todos nosotros, por un virus que no nos da tregua. No se olvide de ello, porque hay 35.000 víctimas que nos van a pasar la cuenta. Un abrazo para cada uno de ustedes esta noche.